un gusto saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nueva edición de Lecciones de Vida. Recuerda, Lecciones de Vida es el espacio donde estudiamos diariamente la palabra de nuestro Señor. Bien, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM, allí está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alak Tobar. Saludamos a todos ustedes con gran cariño, que Dios les bendiga grandemente en este día. De igual manera, apreciados, saludamos a nuestros amigos y hermanos de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Para todos ustedes, Dios les bendiga grandemente. Mire, les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Gracias damos al Señor por su amor, por su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio para el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en este día y pedimos también tu dirección. Al estudiar, Señor, tu palabra, pedimos tu bendición y tu dirección. Perdona, Padre Celestial, nuestros pecados, bendícenos. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, vamos a recordar lo que estudiamos el día de ayer. Recuerde que el objetivo principal de esta lección de esta semana, queridos amigos y queridos hermanos, es enseñarnos cómo la tipología bíblica es esa herramienta que nos permite entonces entender y analizar a más profundidad la palabra del Señor. Cómo entonces podemos ver el libro de Josué desde un punto de vista de la tipología, cómo las guerras dirigidas por Josué tienen un importante valor histórico y también una trascendencia espiritual, y cómo estas guerras concuerdan con 5 aspectos distintivos que caracterizan un tipo, y es un capítulo muy importante y fundamental de la historia de Israel, donde su objetivo principal era establecer a Israel en la tierra prometida. Así que también vamos a desarrollar y hemos desarrollado y vamos a ver, es el punto, una imagen de Josué como guerrero y otra con el rostro de Cristo Jesús. Entonces, lo último que estudiamos, pudimos comprender y ver qué era la tipología, basado en lo que son los lenguajes o el lenguaje de los símbolos divinos de la palabra del Señor. No olviden que la tipología es la interpretación de personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento. El tipo, modelo, que prefiguran realidades del Nuevo Testamento, el antitipo, y es como un molde, el tipo, que anticipa la forma de la figura final, el antitipo. Entonces, también recordamos que esto no es un patrón humano, una invención humana, no es un patrón divino, y estas conexiones no son casuales ni inventadas por los autores del Nuevo Testamento. Un tipo es siempre un patrón diseñado por Dios y confirmado como tal dentro de la misma escritura, a menudo por los profetas, antes de su cumplimiento. También vimos el ejemplo entonces de David, del santuario. Tomemos el de David, vamos a recordarlo. El ejemplo de David es el tipo, escribió sus sufrimientos en el Salmo 22, pero los profetas hablaron de un nuevo David, el Mesías. Y el Nuevo Testamento aplica directamente esas experiencias a Jesús, el antitipo, mostrando cómo funciona este principio divinamente ordenado por el Señor. Entonces la tipología nos enseña a leer la Biblia como una historia unificada con un solo autor divino, y nos da la seguridad de que el plan de salvación no fue improvisado, sino que fue revelado progresivamente a través de patrones y símbolos divinos que encuentran su significado final en Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar un punto importante de la lección. Vamos a hablar acerca de cómo entonces esto puede encontrar, ¿no?, allí un significado bien interesante en cuanto vemos lo que es la correcta interpretación del tipo y el antitipo.
Los intérpretes de la Biblia, entonces, no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica a este tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. Es la misma Biblia, no lo olvide, es la misma Biblia la que proporciona esos controles, esos principios en cuanto a la aplicación de la correcta tipología bíblica. Entonces, la lección hoy nos muestra, partiendo de ese principio, de esos principios de lo que es el tipo y antitipo de esta tipología, nos muestra tres fases distintas e importantes en la interpretación. Primero, tiene que ver con la vida de Cristo, que es lo que se conoce como la fase cristológica o el cumplimiento cristológico. Segundo, en la experiencia de la Iglesia, que tiene que ver con el cumplimiento eclesiológico. Y tercero, al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Entonces podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Y ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación, la esperanza última que tenemos. Entonces, mire, vamos a iniciar. Vamos a ver primero con el pueblo de Israel. La lección nos da un texto maravilloso y es el texto de Mateo 2:15. Entonces, cuando usted lee el libro de Mateo, cuando usted y yo leemos el libro de Mateo, allí se habla y ahí dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo está utilizando entonces esta referencia de la Biblia del Antiguo Testamento para hablar de Jesús. Mateo relata primero, vamos a ver el contexto de este versículo. Mateo relata que un ángel de Dios advirtió a José que tomara a María y a Jesús y se fuera en Egipto para escapar del rey Herodes, que buscaría a Jesús para asesinarlo. Esto está en Mateo 2, versículos 13 al 15. José y María y Jesús partieron inmediatamente, como lo dice Mateo 2:14, y permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, tras lo cual regresaron a Israel. Entonces fíjense que Mateo completa la narración tomando Mateo 2:15 y afirmando, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿de dónde toma Mateo esta declaración? ¿Qué significa en el contexto original? La declaración que toma Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, de Mateo 2:15, aparece por primera vez en Oseas, capítulo 11, el verso 1, donde Oseas recoge las palabras de Dios diciendo allí lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En el contexto de Oseas, está claro entonces que Dios está hablando del pueblo de Israel. La condición ilustrativa de Israel como hijo de Dios se afirma por primera vez cuando Dios llamó a Moisés y le preparó para sacar a Israel de Egipto. Dios explicó a Moisés que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y eso usted lo puede ver en Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Debido entonces a la relación única que Dios tiene con Israel, el pueblo reconocería que Dios era su padre, incluso generaciones más allá de Abraham y Jacob. Miren este ejemplo, Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor. Perpetuo es tu nombre. Dios afirma entonces la relación de mucho más allá de la época de los patriarcas. Vamos a leer Jeremías 31:9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces vea cómo Dios tiene una relación de pacto con el pueblo de Israel que comenzó con el pacto abrahámico y se extenderá hasta la eternidad. Entonces cuando Israel estaba en cautiverio y en esclavitud de Egipto, Dios llamaría a su hijo, la nación de Israel, para que saliera de Egipto. Oseas 11:1 lo resume entonces con precisión, pues de Egipto llamé a mi hijo, así lo expresa. Ahora, aquí hay algo más importante en esta profesión, en esta precisión, es la palabra correcta, de la profecía bíblica. Por eso, apreciados hermanos, lo interesante de todo esto es que hay una importante precisión de la profecía bíblica que nos ayuda a comprender cómo un hecho histórico ocurrido con Israel, de Egipto llamé a mi hijo, puede cumplirse con Jesús.
A menudo pensamos en la profecía bíblica como la predicción de un acontecimiento y luego la realización de este acontecimiento. Y es ciertamente el caso de muchos casos de profecía bíblica. Sin embargo, existe otro aspecto de la profecía. Los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo y Juan, por ejemplo, muestran que una profecía del Antiguo Testamento a veces puede ser simplemente un acontecimiento que prefigura algo similar y más significativo que sucedería en el futuro, en lugar de limitarse a hacer una predicción sobre un acontecimiento futuro. A veces la profecía bíblica registra un acontecimiento que apunta a otro similar, pero mucho más lejano. Entonces, en este caso, cuando Mateo señala, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15, está sugiriendo que el éxodo de Israel es el acontecimiento anterior que prefiguró o señaló un acontecimiento posterior que significaría aún más significativo, el éxodo de Jesús de Egipto. Puesto que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, Juan 3:16 así lo dice, volvía a ser cierto que de Egipto llamé a mi hijo, pero esta vez el llamado a salir de Egipto fue la culminación en la plenitud del acontecimiento anterior. ¿Cuál es? El propósito del evento anterior era ilustrar algo importante en el futuro, y ese evento posterior de importancia había tenido lugar ahora con Jesús. Si los acontecimientos históricos fueron configurados para apuntar hacia Jesús, es evidente que este Jesús es la figura central de la historia bíblica. Hay otro aspecto importante de esta profecía que debería ser alentador para nosotros. Al igual que Israel tiene una relación única con Dios como Padre, nosotros también podemos llamarle Abba Padre. Abba es una palabra hebrea que significa Padre, como explica Pablo en Romanos 8:15. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos adoptados como hijos y también tenemos una relación íntima con Dios. El creador del universo ha ordenado la historia de tal manera que se hace evidente que desea una relación con las personas que ha creado, amándonos y preocupándose por nosotros, lo suficiente como para que superemos nuestra fragilidad y fracaso. De Egipto llamé a mi hijo no es un suceso histórico irrelevante, es una señal histórica clave. Israel sale de Egipto, apunta a la llegada del Mesías que le libera a usted y me libera a mí, al pueblo de Dios, para estar en armonía completa con el Señor. Entonces creo que podemos entender el trasfondo de todo lo que estamos estudiando, lo maravilloso de todo lo que estamos nosotros estudiando en este día. Estamos pudiendo entender, apreciados hermanos, lo que significa todo eso que tiene que ver con el cumplimiento del tipo, del antitipo, y cómo entonces esto nos habla acerca de Cristo Jesús. Y fíjese que más adelante se convierte en el hecho de ver a Josué como una figura tipológica. Entonces entendemos, fíjense, los modelos que aparecen en la Biblia para poder entender, divididos en 3 fases. Algunos colocan más en la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico, en la experiencia de la iglesia, lo que tiene que ver con el cumplimiento eclesiológico y al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Entonces, creo que esto es claro, ¿verdad? Y significativo de entender porque amplía más nuestro conocimiento de la palabra del Señor y nos lleva definitivamente a comprender su palabra. Israel. Entonces, fíjense, Israel fue sacado de Egipto al desierto. Igual Cristo fue sacado de Egipto al desierto. La iglesia ha sido llamada de Egipto a vivir en este mundo apuntando hacia la tierra prometida. Entonces el nuevo Israel. Y en el tiempo del fin también tenemos ese grupo de personas que estarán de pie cuando Cristo venga, también que salieron del engaño de Babilonia para ir a prepararse para el encuentro con el Señor. Y solamente hablando de Israel. Y si hablamos del Éxodo, también hablamos de Cristo. Así como ellos tuvieron 40 años, Cristo tuvo 40 días en el desierto. Así como la iglesia del Señor entonces se sostiene, Cristo también sostiene su pueblo y mantuvo a su pueblo en el desierto. Y en el tiempo del fin también Cristo guardará a su pueblo. Y en el santuario, Cristo es el santuario, la iglesia es el templo de Dios y en el tiempo final estaremos con Cristo por toda la eternidad, la nueva Jerusalén, el templo eterno de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? Vamos a leer lo que dice la lección. La vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés. Sin embargo,
esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno o en último en Josué, pues ella solo podía ser cumplida por el Mesías. Él conocía íntimamente al Padre, era veraz y revelaba fielmente a Dios, quien en efecto pues puso sus palabras en labios de Jesús. Y en consecuencia, tanto la vida de Moisés como la vida de Josué se convirtieron en tipo de Jesús, el Mesías venidero. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es saber entonces entender, fíjense hacia dónde apunta la profecía. No solamente Moisés apunta a Cristo, no solamente Moisés fue un símbolo de Cristo como intercesor de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando descendió del pueblo y descendió de la montaña, y allí tenía su rostro que alumbraba, lo cubrió? Bueno, mire, así mismo Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra, y si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres, debido al estado pecaminoso de estos. No habría podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Entonces Moisés fue un tipo figura de Cristo, y también Josué es un tipo y figura de Cristo. ¿Por qué? Porque él entonces lidera al pueblo, guía al pueblo. ¿Qué hemos aprendido entonces en el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido entonces en el día de hoy? Bien, ya hemos visto cómo entonces la vida de Josué cumple parcialmente la profecía, un profeta como Moisés, pero apunta en última instancia al verdadero antitipo. Él es tipo del verdadero antitipo, que es el Mesías verdadero, que es Cristo Jesús. Josué entonces como un nuevo Moisés, para empezar. El libro de Josué presenta deliberadamente a Josué, repitiendo muchos de los actos de Moisés. Encuentro en Tierra Santa, cruce milagroso de aguas, quitar la sandalia de los pies, etcétera, etcétera. Estableciéndolo así entonces como su sucesor y líder de talla similar. Ahora, la profecía de un profeta futuro. Moisés mismo profetizó que Dios levantaría en el futuro un profeta como él, a quien el pueblo debía de escuchar. Entonces, podemos nosotros concluir que la vida de Josué es un cumplimiento parcial que apunta a uno mayor. Josué entonces fue un cumplimiento parcial de esta profecía, pero no el definitivo. El cumplimiento pleno y último solo podía ser el Mesías, Jesucristo, como lo confirmaron más adelante Pedro y Esteban en el libro de los Hechos. Hechos 3, 22 al 26, Hechos 7, 37. Entonces la vida de los grandes héroes de la fe, como Moisés y Josué, son inspiradoras, pero su propósito final es señalar a Jesús. Nuestra fe no debe descansar en los siervos, sino en el Señor, a quien ellos sirvieron y prefiguraron. Qué maravilloso entonces es entender todo esto, hermano querido. Qué maravilloso es comprender entonces que gracias al contexto de la tipología bíblica, la comprensión allí, de la tipología, nos permite comprender todos estos puntos. Si hablamos de historicidad, bueno, mire, sí, es una realidad. Josué es un personaje histórico, pero apunta no solamente a eso, sino también es un personaje real, pero que también apuntaba a la herencia de Moisés en este caso, el liderazgo de Moisés en este caso. También tenemos entonces que Josué también cumple con la presencia de correspondencias legítimas. Y estas correspondencias deben de ser históricamente válidas y genuinas, y no simplemente coincidencias o imaginativas. Miren, me voy a adelantar algo que más adelante en la lección vamos a estudiar, pero fíjese, si nosotros vemos el nombre de Jesús, por ejemplo, y Josué comparten el mismo nombre. Aunque tienen diferencias en hebreo y en griego, se escriben diferente, y al igual en español, pero hay similitudes del mismo nombre. Y puede ser por dos causas. La primera, fíjense, el nombre de Josué es el primero en el canon bíblico con un efecto teofórico. Especialmente una partícula que se refiere al nombre de Dios. ¿Sabe usted lo que es algo teofórico, no? Estamos hablando allí entonces, mis queridos hermanos, en este contexto, estamos hablando de un nombre que está compuesto, pero tiene que ver con la deidad, ¿ok? Es un nombre teóforos, compuesto, pero que tiene que ver con la deidad. Y cuando usted estudia el nombre de Josué,
usted puede conseguirse con algo bien interesante. Y digo interesante en el contexto del significado del nombre de Josué. ¿Ok? Porque fíjese que el hebreo se escribe Yehoshua. Yehoshua. Y aquí mismo aparece la raíz hebrea Yesa. Y aparece allí. Y la partícula Yeho, que es una abreviatura divina de Yahvet, que generalmente es traducido como Señor. En segundo lugar, fíjense que Josué no es un nombre original. Bajo la influencia divina, Números 13 y 16 nos dice que Moisés cambió su nombre de Osea, que significa salvación, a Josué, que significa el Señor salva. Entonces estamos hablando definitivamente que la vida de Josué no solamente simbolizaba la vida de Moisés, sino también estamos hablando que simbolizaba la vida de Cristo Jesús, la vida del verdadero Mesías, el verdadero líder de Israel, el que habría de venir por segunda vez. Entonces, grandes enseñanzas nos da la palabra del Señor. Podemos ver aquí, y fíjese lo más interesante del caso es que entonces ahora al ver la vida de Josué, su andar, su caminar, podemos decir nosotros cómo estamos actuando nosotros en este tiempo, cómo estamos actuando nosotros en este momento.